porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles y están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. El texto del Antiguo Testamento, del libro de la sabiduría, un libro que se escribió en el año 150 o 170 antes de Cristo, es una remembranza de la profecía de Isaías que habíamos visto la semana anterior, que habla del siervo sufriente. Pero en este caso, ya cerca de la primera venida de Jesucristo, pues presenta de una manera profética lo que va a pasar con el Cristo, el Mesías, el enviado del Padre. Habla de unos malvados que se confabulan contra este hombre que se llama a sí mismo Hijo de Dios. Y dice: vamos a tenderle una trampa, vamos, porque sus palabras nos molestan. Como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces Jesús, el Mesías, habló con la verdad, siempre habló con la verdad. Y algunas personas fueron humildes para recibir esa verdad, se arrepintieron, cambiaron de corazón, cambiaron sus vidas por la gracia. Pero otros se sentían santos, se sentían puros, se sentían únicos y rechazaron, aunque en lo profundo de sus corazones sabían que el Mesías tenía razón en lo que decía, no doblegaron sus corazones, sino se prefirieron a sí mismos, rechazando la verdad. Vino la luz a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Pero a aquellos que tuvieron la humildad se les dio la gracia de ser hijos de Dios, por gracia, no porque lo merezcamos. Y por eso presenta claramente lo que es el sacrificio de Jesús. Si Él dice que es el Hijo de Dios, pues que Dios lo ayude, que lo libre de las manos de sus enemigos. Vamos a someterlo a humillación, a la tortura, y vamos a ver su temple y su valor. Vamos a condenarlo a una muerte ignominiosa. En los tiempos de Jesucristo, con el Imperio Romano, bueno, pues uno de los castigos que existía era lo que llamamos la crucifixión. La cruz era un símbolo, un signo de maldición. De hecho, la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento decía: maldito el que muera en un árbol o que muera en una cruz. Era la peor maldición que se podía dar.
Mas sin embargo, nuestro Dios, que es rico en amor, en misericordia, y su sabiduría es que no la podemos abarcar, utiliza ese instrumento de maldición para hacerlo el instrumento de salvación, de redención, para salvarnos y redimirnos. ¿Se acuerdan lo que les decía? Era una red que es para tomar así, atraerlos. Bueno, dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Jesús nos atrae. Y al pie de la cruz pues existía todo tipo de personas que se golpeaban el pecho, que lloraban, mujeres que clamaban y otros que hacían muecas, que se burlaban. Había toda clase de gente. Esa gente que estuvo ahí alrededor de la cruz de Jesús representan a la humanidad, las ovejas y los cabritos. Jesucristo quiso atraer a toda la humanidad, y no solamente al mundo visible, sino también el mundo invisible. Los ángeles caídos y los ángeles escogidos estaban ahí presentes, mirando ese drama cósmico, ese drama que se extendería a toda la historia humana. Jesucristo es el único hombre que ha dejado una huella profunda en todos los siglos. Y aún en nuestros tiempos, aunque traten de acallarlo, aunque traten de destruir, pareciera como si su nombre refulgiera sobre los enemigos y sobre los que le siguen, porque es el Hijo de Dios. Y por eso nosotros como cristianos estamos unidos a ese proceso de la pasión de Jesús. No se puede ser servidor de Jesucristo, no se puede ser seguidor de Jesucristo, no se puede ser miembro vivo del cuerpo de Cristo si no padecemos en algún nivel la persecución, el rechazo, la burla. Y aquí lo encontramos en este texto. Si es hijo de Dios, vamos a someterlos a humillaciones. ¿Qué pasa con muchos de nosotros cuando éramos católicos, pero no estábamos en una amistad profunda con Dios? Estábamos nada más como católicos, allá cuando decimos católico, cuando me nace, ¿verdad? Cuando me nace ir a misa. Por eso les digo los católicos embarazados, porque nunca les nace, ahí se quedan. Mas sin embargo, por alguna manera Dios obró a través de un cursillo, una evangelización, un apostolado, una gracia especial que te hizo darte cuenta que eres católico, que eres un hijo de Dios, que eres heredero de la gloria, y comenzaste a caminar hacia Dios, frecuentar los sacramentos, leer la palabra, rezar, orar. Pero es cuando empiezan los problemas. Estás en la comida, te disgusta por algo, pues no, que ya muy católico y que vas a misa y que te fuiste a un grupo y que aleluya y que gloria a Dios y que tu cuarto día y que ahora empiezan, tu misma familia empieza a criticarte, tus vecinos, y tú, ay, ¿ahora qué pasó? Y luego si eras como yo, que se sabía todos los chistes colorados para platicarlos en las reuniones con los amigos, y luego te conviertes a Dios y ¡pulp! Oye, ¿vamos a la fiesta? Pues sí. ¿Para que se hagan todos aquellos chistes? No, ya no. ¿Cómo que no? Y ahora ya eres así como persinado, ¿verdad? De golpe de pecho y de rodilla sangrante. Así es la gente. Y me daba situaciones porque pues ya no te hacían caso, ya no ibas a las reuniones que iban ellos y te sentías mal al principio. Pero ¿qué hacía? Acudía al Señor. ¿A quién tengo sino solamente a ti? Ayúdame. Y el Señor te va a dar hermanos, gente que también está en ese mismo camino de perseguido, de rechazado, y pues hay unos a otros, nos vamos echando, como dice, apoyándonos unos a otros, sosteniéndonos unos a otros en el amor de Cristo. Pero es parte del proceso. San Pablo mismo lo dice, para alcanzar el reino hay que pasar por muchas tribulaciones. Pablo mismo era famosísimo, queridísimo por los judíos, era el mejor de los fariseos. Y cuando tiene su encuentro con Cristo y se convierte al Señor, pues le tocó bailar con la más fea. Todo el mundo quería matarlo, todo el mundo malamaldecía. Y bueno, de hecho así murió, por testificar por Jesucristo. Así es que esa es una de las señales de un verdadero cristiano. Es la señal. Te persiguen, te critican, hablan mal de ti, critican tu religión,
gloria a Dios, quiere decir que estás avanzando. Pero si no pasa nada, si no sucede nada y dices que eres cristiano, como dicen los gringos, something is wrong, algo está mal, algo apesta. O estás vivo en la gracia de Dios y llevas el aroma de Jesucristo, que es vida eterna, o condenación para los que se condenan, o apestas a muerto y no estás dando el aroma de Cristo, y entonces eres enemigo de la cruz y estás en una vida del mundo. Y eso es por eso que nosotros tenemos que aprender a discernir. Por eso la segunda lectura, la carta del apóstol Santiago, tan controvertido, este apóstol solo escribió una carta, pero vaya qué carta. Uno de los estudios que yo hice sobre la epístola de Santiago se llamaba Que se levante el verdadero y que se quede sentado el farsante. Así se llamaba el libro. ¿Por qué era así? Porque Santiago era directo. O estás o no estás. ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Estás juntando o estás desparramando? Entonces, Santiago en esta parte de la carta empieza a hablar sobre la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. Desgraciadamente el texto es 3:16, 4:3, pero faltan 2 versículos aquí que no se ponen, pero que también yo considero que son importantes. Eso habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es llena de luz, da gracia, da bendición, es misericordiosa, da frutos de santidad. La sabiduría humana pues solamente se mueve por los propios intereses, ¿verdad? Voy a servir a Cristo, pero busco mi propio interés, busco mi propia ganancia. Y transformamos la religión en asunto de negocio, o transformamos la religión para mi provecho. Y esos son los que se quieren pasar de listos. Existen lo que llamamos evangelistas, o sea, los que evangelizan el reino. Lo recibieron gratis y lo dan gratis. Y encontramos a los evangelistas que se quieren pasar de listos y que van y hacen oraciones y extienden la mano, da el diezmo, échamela aquí, mira, vénganos tu reino. Desgraciadamente los hay. Me ha tocado cuando en algunas casas que he ido a orar, a administrar por algunas circunstancias, y la gente, padre, es que no tengo que darle, o tenga, padre, no me des nada, yo tengo mi propio salario, ustedes pagan por mí también, entonces no necesito. Ay, padre, pues es que cuando vino tal persona, pues allá él, ya que Dios, entonces no tenías un evangelista, tenías a un evangelista que se pasa de listo. Entonces, desgraciadamente, buscan su interés. Y la otra sabiduría, la sabiduría diabólica. El diablo no es tonto, se mete como ángel de luz para seducir, para presentar cosas, pero son fantasías, y después trae consecuencias funestas. Donde hay envidias y rivalidades, allá hay desorden y toda clase de obras malas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y esa es una de las situaciones que nos debe preocupar dentro de la comunidad. Mi comunidad parroquial, mi grupo apostólico en el que estoy encardenado, sea cursillo de cristiandad, sangre preciosa, sea renovación carismática, acción católica, el grupo del Sagrado Corazón, grupo de madres espirituales, grupos apostólicos y catequéticos, cualquiera donde estés involucrado. ¿Qué frutos está dando? ¿Qué luz está resplandeciendo? ¿La luz gloriosa del Evangelio o la luz tenebrosa del enemigo, metiendo cizaña, metiendo división y rivalidad, envidias? Por sus frutos los conoceremos. Y por eso Santiago nos previene de eso. Ustedes deben recibir la sabiduría de Dios, la cual es pura, sin mancha, que se manifiesta en obras de santidad. Él mismo hace unos días encontrábamos en la carta de él, decía, ¿cuál es la religión sin mancha? ¿Cuál es la religión pura delante de Dios? El que atiendas a los huérfanos, a las viudas,
que des soporte a los necesitados, que compartas el pan con el hambriento. Eso es la verdadera religión. En Cristo. Lo hago por Cristo. Como decimos en la ofrenda a Dios Padre, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo estoy trabajando. Con Cristo lo estoy haciendo. Y por Él lo estoy haciendo. Te lo entrego a ti, Padre Santo. Es la ofrenda que ofrecemos al Padre aquí, pero que va con las peticiones de cada uno de ustedes. Por eso cuando yo digo oremos y guardo silencio, es para que ustedes oren y esas oraciones sean traídas por los santos ángeles de Dios a la presencia del sacerdote que es Jesús, para elevarlas al Padre. Es eso. Esa es la sabiduría de Dios, de depender de Él, de compartir sobre Él. Es difícil saber depender de Dios. Al principio tenemos muchos problemas para caminar en un proceso de fe y de confianza en Él, pero debemos aprender a abrirnos a su gracia, a abrirnos a su amor. Y es por eso que es la frecuencia de la vida sacramental. Reconcíliate periódicamente con el Señor. Come su carne y su sangre para que tengas vida. Renueva tu vida matrimonial en el sacramento. Padre, nos casamos hace 25 años. Renuévate cada día si es necesario. Padre, cumplimos 5 años, gloria a Dios, espero que lleguen a los 50. Padre, llegamos a los 50, pues que llegues a los 75. Juntos, caminando juntos. Y renovar el sacramento, renovar la vida sacramental, o sea, los actos sagrados, lo que nos santifica. A veces cuando le hablan, Padre, venga a darle la unción a los enfermos, a fulano de tal, ya cuando ves, ya está inconsciente. No, Padre, pues es que nos esperábamos que estuviera inconsciente porque lo iba a ver y se iba a asustar. Y el problema es, si la persona no está consciente, no sabe si está recibiendo o no el sacramento. A veces me tengo que acercar al oído. Soy el Padre Rubén, soy el Padre Rubén, soy el Padre Rubén. Vengo a darte el sacramento de la unción. Dios te ama, pero dame una señal de que estás atento a algo. Estoy orando interiormente. Y de repente alguien me dice, Padre, está moviendo la pierna. A ver, vuelva a moverla. Ya vuelvo a mover. Gloria a Dios. Con que haga una señal, comienzo a hacer el rito para ayudar a esa persona a tener un encuentro con Jesús, con Dios, a través del sacramento. Y si no, pues estoy ahí, Señor, bajo tu misericordia, ¿verdad? Solo tú sabes lo que está pasando adentro. Y hago el rito, pero uso la voz cerca de su oído, porque por el oír viene la fe. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. El sacerdote debe insistir en todo momento. Pero también nosotros tenemos que ser así. Tenemos que preocuparnos por formar a nuestros hijos. Hoy fui a la escuela catequética, mi primera visita por allá, con maestros, con catequistas, con los niños. No me tenían miedo, gracias a Dios, o sea que no me veo tan mal. A veces me veo medio perrillo, yo sé, pero le dije, ¿no me tiene miedo? No. Ay, ellos sí me conocen. A veces yo tengo que ser un poco así para mantener un poquito la gente así, porque si no se me vienen encima. Entonces, eso es lo bueno de ser regiomontano. Parecemos tiranosaurios a veces. Pero bueno, aquí el punto es, la verdadera educación cristiana no la da la catequesis que damos aquí. La verdadera educación cristiana se recibe en la casa. La debemos dar los padres. Recuerden cuando bautizaron a sus hijos, prometen educar a sus hijos cristianamente. Sí. Las primeras mentiras que andan diciendo, porque no están a veces muy formados en la fe. Y los padrinos, ¿verdad? Y todo. Eso es la parte importante. Después es el seguimiento a los hijos, con el testimonio, con la palabra, educarlos en la formación de la palabra de Dios, etc. Cuando los hijos son formados, cuando lleguen los momentos difíciles, podrán salir adelante. Hay que llevar la educación cristiana en niveles, no quedarnos con una fe infantil del catecismo de cuando tenías 12, 14 años, sino crecer en la madurez cristiana. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay desórdenes y problemas en la familia, porque nuestra fe no es muy profunda, nuestro cristianismo no es profundo. ¿Y qué pasa? Los hijos, tú te estás trabajando, deslomando
para que tus hijos vayan a la universidad. Y oras a Dios, te llega el dinero, las becas, lo que tú quieras, y tu hijo o tu hija se van a otras partes del país o de la ciudad. ¿Y qué sucede cuando regresan el primer año? Totalmente cambiados, ya no creen, se burlan de la religión, no quieren participar. Padre, ¿pero en qué fallamos? No fallaste, lo que pasa es que no tuviste la oportunidad de darle una formación tan profunda para que tus hijos se defendieran del movimiento que hay secularista, modernista, que está dañando las mentes de los jóvenes. Y es por eso que es necesario, lo que nos dice aquí, tener la sabiduría de Dios para cómo educar a los hijos en estos tiempos de dificultades y de crisis. Yo tengo el testimonio de una de mis sobrinas. Estaba en la universidad, en el tecnológico, ingeniera industrial. Y un día uno de los maestros se dedica a hablar del aborto. ¿Aborto? En una universidad, en un centro industrial. Y él estaba dando sus opiniones y queriendo meterla en la cabeza de los jóvenes. Mi sobrina pues tiene un tío que le encanta leer. Y otros, no nada más yo. Y viene y me pregunta, no, ahí está la literatura. Agarra libros, se pone a estudiar. Ella haciendo sus comentarios y todo. Y cuando vuelve a la clase, el maestro vuelve con lo mismo y ella dice, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Tengo derecho a disentir aunque usted sea el maestro. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo dices? ¿Y cómo sabes? ¿Tú qué sabes? Pues he hecho unas investigaciones. A ver, pásalas. Ella pasó y comenzó a decir de la doctrina cristiana, enseñanza de la iglesia, de la Sagrada Escritura, de los papas y de científicos, etcétera. Comienza a decir y el maestro se empieza a preguntar y ella le va respondiendo. Dijo, ¿me puede dar una copia de todos esos documentos? Sí, aquí está la copia. ¿Quién te enseñó eso? Pues mi tío tiene una biblioteca muy grande. Me encantan los libros. Se lo llevó. La siguiente semana el maestro en la clase dice, solamente quiero decir que pues he leído estas cosas, hay cosas que yo no sabía de esto, me retracto, no quiero volver a hablar de este asunto, cada quien debe investigar. Y le dijo, gracias porque yo no sabía todas estas cosas, pensé que tenía la verdad. La verdad está en la fe cristiana, lo importante es saber cómo darla. Me siento muy orgulloso de mi sobrina, ¿por qué? Porque supo defender la fe. Y después los muchachos la seguían, ejercía un liderazgo con ellos. Esto lo sé, wow, yo no sabía que era así, que era así. Así es. ¿Pero por qué? Porque recibió alguna formación, no perfecta, pero tenía acceso a mi biblioteca. Así nosotros debemos aprender a llevar a nuestros hijos a la verdadera sabiduría que lleve a dar frutos de paz, de justicia, de bondad y que ayude a otras personas a iluminarlos. Cuando hablas tú así y te sales de la escuela y llegan 2 o 3 o 4 alumnos y te dicen, oye, estuvo muy buena tu disertación, fíjate que me hiciste pensar, es la oportunidad de compartir el evangelio de Jesucristo. Que no crean que somos puros fanáticos de pura Biblia y ya, que somos personas que estamos recibiendo formación integral, profunda, que les ayude a encontrar la luz de la verdad, que es Jesucristo. Y por eso el evangelio de hoy. Volvemos al mismo problema. Jesucristo, luz del mundo, maestro de maestros, señor de señores, pero el mejor servidor de todos. Se dedicó a hacer el bien. Y entonces Jesús se da cuenta que los discípulos vienen caminando a Jesús y le atraen. Yo soy el mejor, no, Dios. Y Jesús, ¿qué trae? Jesús ya les había dicho que tenía que iba a morir, que iba a dar su vida. Pero ellos no entendían que era resurrección, que era eso de morir. No entendían nada. Yo creo que son como cuando los mexicanos estamos aquí en Estados Unidos se hablan en inglés. Yes, sí, sí. ¿Qué dijo? Pues quién sabe, tú dile que sí. Y Jesús predicaba y les decían, ¿están entendiendo lo que les digo, muchachos? ¿Sí? Sí, claro. Y así lo mismo Jesús. Tenían miedo de pedir, de preguntarle, oye, pues ¿qué quisiste decir? Les daba miedo. Yo creo que les tenían miedo que les hicieran bullying. ¿A poco no entendiste? No, ¿y tú? Pues tampoco. Así somos los mexicanos. Bueno, pues Jesús se anima y les voltea. Pues ¿de qué discutían en el camino? ¿Y qué hicieron? Calladito, me vio bonito. Pero Jesús es Dios y sabe los pensamientos. ¿Y qué hizo?
los puso delante, alrededor de ellos, y fue y agarró un niño y lo abrazó. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Un niño. Un niño. ¿Qué tienen de bueno los niños? Tienen sus defectos, no les vamos a hablar de eso ahora, pero tienen cosas maravillosas los niños. El niño lo cree, lo acepta, se abre a la fe, confía, se entrega de corazón. Dicen: no, hombre, los niños no saben nada. Los niños son esponjitas, todo lo absorben, y a veces cuando menos lo esperas sacan los comentarios por otro lado. Nos ha pasado a todos. Yo a veces hablaba: no, es que mi mamá... Pues sí, ¿verdad, mamá? ¿Verdad? En la casa hablamos. No debes andar diciendo eso. Así son los niños, porque son confiados y hablan, no tienen que andar escondiendo las cosas. Y Jesús dice así: reciban, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque los niños tienen fe. Quiero decirles un testimonio de San Francisco Javier, misionero en la India, jesuita, era hijo espiritual de San Ignacio de Loyola. Llega a Goa, a la India, a predicar. No le hacían caso. Las castas: si no eres brahman, si no eres esto, quítate. Y pues batalló, pero él oraba a Dios: ¿cómo le hago? Y se encontró que había niños que trabajaban en muchas cosas, que andaban jugando, que no hacían nada, no les prestaban atención a los niños. Dijo: pues hay que hacerse como niño para entrar al reino. Empezó a hablarles a los niños y empezó a educarlos. Empezó a aprender el idioma con los niños. Los niños le enseñaron a hablar el idioma de Goa. Y después les compartió el evangelio. Empezó a traducir el evangelio en ese idioma y les enseñaba, los formaba. Y luego los niños iban, le enseñaban a otros, o iban con sus padres y les hablaban. Y los papás se emocionaban por el evangelio. Y les decía: y cuando oren por los enfermos, oren para que el Señor los sane. Y los niños lo creían: ¿quieres sanarte? Sí, voy a rezar por ti. Y oraban y había curaciones. Y la gente empezó a tener curiosidad del Dios que Francisco Javier predicaba. Por los niños el evangelio entró a la India. Me consta también aquí en Estados Unidos, un niño creyó en las palabras del evangelio de la sanación y le dice a otro niño que estaba enfermo en su salón: ¿crees en Jesús? Y le empieza a platicar lo que él vivía, su vida cristiana con su familia. Yo quiero orar por ti para que sanes. ¿Crees que Jesús te va a sanar? Y el niño: sí, vamos a orar. Y oraron y el Señor lo sanó. Lo sanó delante de la mirada de los demás alumnos y de la maestra. Una gran señal. Los papás vayan y preguntan: ¿por qué hiciste eso, mijo? Pues ustedes me enseñan en la iglesia que hay que orar por la sanación de enfermos, y yo oré por él y el Señor lo sanó. Y el niño: sí, me sanó. Qué entregados en su fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Realmente somos luz para los demás o somos oscuridad todavía? En nuestras familias todavía estamos viviendo envidias, rivalidades y toda clase de problemas. ¡Ey! Es tiempo de renovarse. Es tiempo de actualizarse en la fe, de continuar una vida profunda de oración. A veces le digo: ¿hacen oración? Sí, padre, rezo el rosario. Si lo rezas como mi bisabuela, a la amén, amén. Parece que están hablando en lenguas. Ni Dios les entiende en ese momento. Y creo en el don de lenguas. Pero a veces cuando rezamos ni siquiera meditamos. Y la oración es un encuentro personal, profundo, con ese Dios que me ama, que es mi Padre, que es mi Salvador, que es mi amigo. Ese es el Dios que tenemos que encontrarnos, que tenemos que buscar diariamente para poder resistir los ataques del mal en nuestros tiempos. El Señor ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tienes que hacerte niño para creer y aceptar el mensaje de la verdad. Y entonces nuestra iglesia será el instrumento maravilloso de la gracia. Cuando era joven yo leí un libro que se llama La hora que cambia el mundo. Me llamó la atención eso y lo empecé a leer. Era sobre el texto
que Jesús decía, ni siquiera una hora pueden velar conmigo. Y ahí aprendí todos los métodos de oración: alabanza, intercesión, peticiones, acción de gracias, meditación de la palabra, adorar al Señor, adoración. Eran todos los... Y yo decía, si todos los cristianos en el mundo hiciéramos una hora de oración así, el mundo cambia. Díganlo los cursillistas, las palancas. La oración es la palanca que cambia al mundo, porque atrae al corazón de Dios. Cuando tú te postras y oras, Dios se agacha a ti a ponerte atención. Te mira, te conoce, te ama y te transforma. Estés en alegría, en tristeza, estés en sequedad o en desolación, siempre cuando oras, Dios está ahí. Si todos oráramos, nuestro mundo cambiaría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso el bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente, que siempre está atento a nuestras necesidades, y a cada intención digamos: te rogamos, Señor. Por los líderes de la Iglesia de Cristo, quienes sirven humildemente con sabiduría y compasión, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las naciones arrasadas por la guerra y los disturbios civiles, para que busquen alternativas pacíficas a la violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jueces, defensores y servidores civiles que defienden los derechos de los débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la juventud de todo el mundo que tiene hambre y sed de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros de esta asamblea que se regocijan en los mandatos de Dios y encuentran la paz en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por todas las personas que cumplen años y nos han puesto aquí en la comunidad, por Megan Aguilar, Kevin Redonda, Jesús Arturo Sánchez. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por las intenciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón.
Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno reposo de Justin Ángel Márquez y Pablo Garza. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Escucha, Padre, las súplicas que presentamos ante tu presencia. Escucha nuestras oraciones y atiéndelas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y nuestro obispo auxiliar Ítalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Justin Ángel Márquez y Pablo Garza, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Por
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Dejar que los niños se acerquen.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar para dar unos avisos rápidos. Queremos darles gracias por lo que se dio, juntó en la colecta anterior. Fue un total, en la colecta regular fueron $7,270.62 y por online fueron $3,558.90, dando un total de $10,829. Y de la segunda colecta fueron $1,246.24 para el DSF. La segunda colecta que se va a hacer hoy va a ser para la reducción de la deuda que tenemos con el Centro Fiorenza. Debemos bastante, entonces lo que ustedes aporten va a ayudar para nosotros pagar ese edificio tan grande, tan bello, pero que nos costó bastante. La meta que se ha avanzado hacia el DSF, ¿verdad? Aquí vemos ahora ya 32,270, o sea, ya llegamos al 63% ya avanzados. Entonces, pues esperemos terminar lo más pronto posible para poder entregar esto lo estamos entregando a la arquidiócesis, porque es parte de lo que las parroquias tenemos que estar ayudando para las comunidades más necesitadas. Toda su aportación, como hacemos cada semana, estamos notificando de lo que vamos realizando. También, pues hoy iniciamos el primer día del catecismo. Damos la bienvenida a todos los niños y a los padres de familia que están participando en ese ciclo del 2021 al 2022. El padre Miguel y su servidor fuimos a visitar los salones de clase. Ya no pude llegar con los padres de familia, pero no se apuren, la próxima semana les llego. Ya vaya, a Todos Santos le llega su fiesta, ya los visitaré también. Es parte de nuestro trabajo como pastores. Bien, también, pues la otra buena noticia, tenemos la ordenación del diaconado el 25 de septiembre de nuestro gran seminarista que tuvimos aquí el año pasado, Juan Pablo Orozco. Va a ser ordenado el 25 de septiembre a las 10 de la mañana del tiempo de allá de Detroit. Es una hora de diferencia, cuando allá son las 9, aquí son las 8. Si aquí dice 10 de la mañana, pues va a ser a las 9 de la mañana del 25 de septiembre. Yo no podré ir, pero ya le dije a mi hermano, al padre Miguel, quien va a asistir, porque aparte de que fueron compañeros, son amigos, y creo que era justo que él estuviera allí en la ordenación de su amigo. Entonces, nosotros pues nos pondremos ahí nuestras botanitas y estaremos viendo por televisión, ahí por el YouTube, ¿verdad? Bueno, yo sí, a esa hora voy a estar desayunando, yo creo. Entonces, ahí me echo mi desayuno viendo su ordenación. Claro que bendiciéndolo. Y pues es todo. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Que tengan un excelente inicio de semana. Dios los bendiga.